Hoy tenemos una palabra tan linda, tan poderosa de parte de Dios que la verdad Sí. se van a sorprender. Eso ya sí, usted está mejor. Hay algo poderosísimo que Dios tiene preparado para ti, para mí, para todos nosotros. Y vamos a empezar con Ezequiel capítulo 37, versículos del 1 al 3. Ezequiel 37 del 1 al 3. Cuando yo lo tenga ahí, digan un fuerte amén, para que le demos gloria al Señor y nos preparemos. ¿Cuántos ya lo tienen ahí? Listo, vamos, dice Ezequiel 37 del 1 al 3. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Amén. El tema de hoy se llama discípulos sin carne. Y usted dirá: pastor, ¿qué le pasó ahí? Me falseó. Discípulos sin carne. ¿Por qué discípulos sin carne? Miren, cuando muere Lázaro y lo sepultan, llega Jesús 4 días después y le dicen: ya no tiene caso, ya hiede, ya apesta, ya lleva 4 días muerto. Pero ese que le dicen ya apesta, quiere decir que todavía había carne, que todavía estaban todo su cuerpo con carne, pero esa carne se estaba descomponiendo porque no había vida. Cuando el Señor llama a alguien a ser su discípulo, pues tenemos que determinar a quién le vamos a pertenecer. En el caso de que llama el Señor a Ezequiel y le dice: mira, ¿ya viste este valle? Le dice: wow, sí. Y le dice: caminan alrededor, chécalo. Y le hace ver en qué condición se encontraban esos huesos. Dice: secos en gran manera. O sea, ya no había ningún restito de carne, ya no había nada de piel, de nada. Eran puros huesos secos. Cuando la Biblia se refiere a huesos secos, se refiere a que hay personas que ya no viven en la carne. Efesios capítulo 2 versículo 1 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué pasa cuando uno todavía anda en cosas de la carne? Cuando andas en esos pecaditos. Un discípulo que mantiene áreas de su vida con carne, o sea, satisfaciendo sus deseos, andando como le da la gana en ciertas áreas de su vida, no sirve para discípulo. Está todavía muerto en sus delitos y pecados. O sea, está decidido a darse gusto, está decidido a servirse de sus deseos. Un discípulo tiene que estar disponible para Dios. Y cuando estamos todavía disponibles para cosas del mundo, van a haber momentos en que le digas a Dios: no, gracias, hoy no puedo. Es que sí va a ir, pero híjole, me salió este chance. Y a nuestro parecer, como personas todavía carnales, esas supuestas oportunidades que nos salen para no servir a Dios, para no seguir a Jesús, para no ir a la iglesia, no son oportunidades, sino que son carne muerta que ya apesta, porque las obras de la carne son como carne podrida. Son cosas que llevan al pecado, y el pecado produce muerte. Y por eso dice ahí lo que acabamos de ver, que Dios nos dio vida juntamente con Cristo mientras estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un discípulo tiene que entender algo, saber quién te llama. ¿Quién es el que te ha llamado?
Te llamó el pastor, te llamó la pastora, te llamó la hermana o el hermano que te invitó a venir a la iglesia. No. Un discípulo es llamado por Dios. Dios llama a los discípulos. Y él, si usted se acuerda, cuando Jesús empieza a caminar después de anunciar el inicio del ministerio, va pasando y les decía: sígueme, deja todo y sígueme, y sígueme, y sígueme. Dios es el que da el llamado. Cuando tú recibes al Señor Jesucristo, es Dios que te ha hecho un llamado. Te está diciendo: sígueme. Los está llamando. ¿Qué pasa con alguien que inicia ese proceso? Alguien que dice: bueno, voy. En el momento que recibe el llamado, se encuentra en una disyuntiva. Imagínense, el domingo hablábamos de Leví, de Mateo, sentado en el banco de los tributos, o sea, satisfaciendo sus deseos de avaricia, de dinero, de reconocimiento, de fama, de vestirse así muy acá, de estar pegado. No, es que yo estoy pegado con el bueno. Se satisfacía a sí mismo y caía en el pecado de robarle a sus mismos conterráneos. Cuando llega Jesús y le dice: sígueme, sucede algo maravilloso. Jesús sigue avanzando y Leví se queda sentado. Cada vez que Dios llama a alguien para ser su discípulo, vas a enfrentar indiscutiblemente el punto de la decisión. ¿Qué pasó con Mateo? Leví, cuando recibe el llamado y oye que Jesús le dice: sígueme, Leví lo primero que hace es ver su condición y ver a Jesús avanzando. Y entonces tiene el momento de la decisión. Un discípulo tiene que decidir si pasar de solo ser alguien que viene, de alguien que de repente se asoma, de alguien que de repente quiere decir que es cristiano porque viene a la iglesia, que es casi un visitante, a pasar a ser un verdadero seguidor de Jesús. Un discípulo toma una decisión. ¿Qué hace? Ve su condición actual y dice: sentado en esto, estoy muerto en mis pecados. Aquí no hay más. Lo que ves es lo que hay. No va a haber mejora. Puede empeorar, como le pasó a Lázaro cuando muere. La carne, el pecado lleva a la muerte, y si el pecado lleva a la muerte, al poco tiempo ya estamos descompuestos. La gente que permanece en el pecado, tú lo ves y apesta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque te descompone la bendición, la vida que Dios ha puesto en ti se descompone por el pecado. Un discípulo recibe un llamado y entiende que Dios lo está llamando. No es una persona que te está convocando. Es el mismo Jesús que te hace el llamado y te dice: sígueme. ¿Qué hizo Leví? Leví se mira y dice: esto es todo lo que hay. Si yo me quedo aquí estancado, no voy a poder avanzar. Si yo me quedo aquí sentado, sigo cobrando, sigo robando, sigo siendo injusto con mi pueblo, de eso no voy a pasar. El pecado y la falta de decisión por Jesús nos lleva a mantenernos estancados, y el agua estancada se pudre y apesta. Leví, cuando ve su lugar y ve a Jesús avanzar, y dice: aquí me quedo estancado y así voy a morir, pero si yo lo sigo, hay que avanzar. Si yo lo sigo, puedo avanzar. Jesús te está llamando a salir de este punto para avanzar a lo que Él tiene preparado. Un discípulo entiende que pasa a ser de una persona promedio a alguien que se mueve. Díselo al que está al lado: un discípulo pasa de ser una persona estancada a alguien que se mueve. ¿Estás entendiendo lo que está pasando contigo? Lo que Jesús te está hablando hoy. Hoy el Señor me mandó a decirte que Él te quiere sacar del estancamiento, de ese hueco, de esa pudrición, de esa muerte, para hacerte avanzar en el propósito que Dios te ha llamado. El agua es maravillosa para dar vida. En el agua hay vida. Tú metes unos peces ahí y viven. Tú metes una planta ahí y crece y da frutos. Tú metes y dale a alguien de beber cuando se está muriendo de sed y vive. Pero si el agua está estancada, se descompone y es para muerte. Si tú tomas agua de un charco podrido, verde, no vas a tardar muchos minutos después para empezar a sentir todo el mal. Un discípulo tiene que saber que ha sido llamado para estar en movimiento, para avanzar. Jesús nunca llama para estancamiento. Cuando llama a Pedro, ¿qué hace con Pedro?
Primero se le manifiesta a Pedro sanando a su suegra, una suegra enferma de muerte. ¿Y qué hace Jesús? Llega ahí. Le dicen, oye, se está muriendo la suegra de Pedro. Llega y dice el Señor, sí, tranquila. Le agarra la mano y le dice, levántate. Y Pedro con sus propios ojos en su propia casa ve que Jesús es vida. Y se sorprende. ¿Cuántos de nosotros cuando recibimos el llamado de Jesús descubrimos que hay vida en Jesús? ¿Por qué? Porque empiezas a vivir desde el momento en que Él llegó a tu vida. Empiezas a avanzar, empiezas a renovar tu mente. Pedro ve primero eso y luego llega un momento en la pesca milagrosa donde él estaba estancado en su realidad. La suegra de Pedro ya había experimentado lo que es el llamado de Jesús. Ella ya había entendido que Jesús traía vida porque ya lo vivió. Esa mujer, de estar en proceso de muerte, cuando es llamada y levantada por Jesús, cambia su mentalidad y decide, a este hay que seguirlo porque en él hay vida. Pedro estaba sentado mirando su situación, arreglando redes rotas, lo que significa fracaso. Un pescador que se le rompen las redes está fracasado, ya no, se le escaparon los peces. Y además vacías, o sea, doblemente frustrado. Ese hombre estaba limpiando sus redes y arreglando las que se habían roto, con la sensación de fracaso, de estancamiento. No hay avance, no hay dinero, pero sí hay costos de producción. Estaba en su peor momento. Y de todas las barcas que estaban, Jesús es el que se sube a la de él. Pero ¿por qué a la barca de Pedro? ¿Por qué a ese hombre fracasado? A ese hombre que con toda su experiencia estaba mal. Porque Jesús no llama a gente perfecta, llama a gente que lo necesita. ¿Por qué llamó a Leví? Porque Leví estaba muerto en sus delitos y pecados, solo, abandonado, atrapado por la avaricia. Necesitaba a Jesús y Jesús lo levanta. Y llama a Pedro y le dice, después de que predica, le dice, rema para adentro. ¿Y qué pasa? Jesús se pone en ese momento de decirle, sígueme, pero de una manera diferente a Leví. Lo confronta con su realidad, lo hace consciente de su situación y lo pone en el punto de la decisión. Yo hoy vine a decirle a alguien que si Dios te está llamando, te está poniendo en el punto de la decisión. ¿Qué pasa cuando llega Pedro? Le dice, Pedro, rema mar adentro y echa las redes. Lo primero que hace uno cuando se ve en ese punto, a veces queremos tener la respuesta, la explicación y creemos ser mucho más sabios que Dios. Y le dice Jesús, maestro, mira, yo te agradezco, estuvo muy bonito el mensaje, pero toda la noche estuvimos pescando y esto es un fracaso. No me lleves otra vez al terreno del fracaso. Yo estoy viniendo de ahí. Pero de repente Pedro, las palabras que había predicado Jesús en ese momento, el milagro de su prueba, él empieza a recordar algo. Si este levantó a mi suegra de la muerte, ¿por qué no puede cambiar mi situación? Y Jesús le dice, boga mar adentro, y Pedro le da su argumento. ¿Sabes qué significaba? Que Pedro era alguien que nunca aceptaba una derrota. Tenía que decir algo, tenía que explicar algo, se sentía muy sabio. Creía que él tenía la razón siempre. No, es que yo me la sé, yo soy pescador. Si a mí no me vengas a contar cómo hace. A veces tenemos esa actitud como la de Pedro. Yo creo que sé lo que estoy haciendo y nadie me puede corregir. Y aunque me lo estén diciendo en mi cara, yo le vuelvo a decir a Jesús, no, es que no es así. Yo tengo que decirte que no es así. Jesús le dice a Pedro, rema mar adentro. Pedro le da su mejor argumento. Mira, estoy viniendo de ahí. Y toda la noche, mira las redes rotas, no tenemos nada. Soy de familia de pescadores. Yo sé que allá no hay nada. Pero después de que le suelta el argumento, Pedro entiende que lo estaban llamando. ¿Y quién lo estaba llamando? Y le dice, pero en tu palabra voy a hacerlo. Un discípulo se encuentra siempre en el punto de la toma de decisiones. No vayas a pensar que porque ya llegaste al Señor se acabó. Ya estuvo todo perfecto, fácil. Día con día estamos en ese punto de la toma de decisiones. Y le dice Pedro, bueno, en tu nombre voy a echar las redes. Entran, echan las redes y pasa Pedro al siguiente punto de la toma de decisión, porque un discípulo tiene que ser llevado siempre al territorio de la toma de decisiones.
Y ya que regresan con la pesca milagrosa, con la abundancia que él estaba buscando, con todo el favor, tenía que tomar una decisión. Le dice Jesús, cuando él le dice: ¿sabes qué? Apártate de mí, que soy hombre pecador, le dice. Y Jesús no ve eso en él. Jesús ve el potencial de un discípulo, de uno que ya estaba reconociendo que el que lo estaba llamando tenía poder para hacer cosas en él. Por eso cuando dice: ¿sabes qué? Aparta de mí, que soy pobre pecador, ya tenía el primer paso del corazón de un verdadero discípulo: reconocer que Dios puede todo. Ya se quitó de los argumentos de decir yo me sé, a decirle: el que sabe aquí eres tú. El gran pescador experimentado le dice: no, aquí el que se la sabe toda eres tú. Ahí empezó a dar su primer paso para ser un buen discípulo. Y le dice: deja todo eso, porque te voy a hacer un pescador de hombres. Y entonces otra vez en el momento de la decisión, lo que tanto había estado esperando, un mundo de dinero, redes llenas, reconocimiento de la gente, lana en la bolsa para gastar como quisiera, pararse el cuello y decir: no, brother, es que yo le sé. Y cuando no había nada, volví a entrar y mira, estaba en el punto de la decisión. Y le dice Jesús: deja eso y te hago pescador de hombres. Un discípulo siempre, en el área donde hay carne, Jesús lo va a poner en el punto de la decisión. Le va a decir: si tú quieres, quédate allá a pescar, a ver si mañana vuelves a sacar peces. Porque la pesca no la hizo Pedro por hábil, la hizo porque el que lo estaba llamando a ser el discípulo le estaba demostrando: yo soy el que puede cambiar tu vida. Un discípulo entiende que cuando Jesús lo llama, está yendo a seguir al que puede cambiar toda su condición. Y Pedro toma una decisión sabia. Pedro hace morir lo terrenal en él. Voltea a ver la pesca milagrosa y le dije: recojan todo, lo llevan ahí con mi papá, con Zebedeo, y nos vemos. Y deja todo y se va siguiendo a Jesús. Un discípulo tiene que tomar decisiones, aun cuando parece que todo está fantástico en su vida. Empezábamos con el valle de los huesos secos, y dice secos en gran manera. Un discípulo tiene que estar decidido a ir al valle de los huesos secos. ¿Qué quiere decir eso? Efesios 4, 23, 24. ¿Qué dice Efesios 4, 23, 24? Nos dice la palabra: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, lo primero que tiene que hacer un discípulo es cambiar su mentalidad. Dejar de creer que se la sabe toda, sacar la soberbia, sacar la altivez, sacar los argumentos, sacar tus estrategias, pensar que tú eres el mero bueno, y entonces renovar tu mente y el espíritu que llevas adentro. ¿Qué le dice en el siguiente? Le dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. ¿Saben qué significa eso? Que un discípulo tiene que ir al valle de los huesos secos, hacer morir toda la carne, toda mi sabiduría, mis habilidades, todos mis pretextos, mi argumento, mi yo me siento mucho. Tiene que morir, hacer morir lo terrenal en él. Tiene que renunciar a lo mundano, lo que hizo Pedro, lo que hizo Mateo, lo que hizo Judas, lo que hizo, y no el Iscariote, ese no murió. Dejar de pensar que se la sabían. Jesús, cuando nos llama, nos dice: antes de seguirme hay que ir a la muerte. Hay que hacer morir lo terrenal en mí. Un discípulo con carne en su corazón nunca va a llegar a ningún lado. Hay un ejemplo de eso. La Biblia dice: y eligió a 12 discípulos, y uno era el diablo. Judas el Iscariote, un hombre que se acercó a Jesús, caminaba con él, pero no era discípulo. Tenía apariencia de discípulo. Un hombre que parecía, pero su carne lo mandaba.
Él estaba buscando el dinero, posición. Si este es el Mesías, va a ser el rey. Y si va a ser el rey, yo voy a ser su segundo porque estoy pegado. Y como me dan la bolsa de las ofrendas y los diezmos, o sea que yo voy a ser el tesorero, buscando dinero, buscando satisfacer su carne. ¿Sirvió Judas Iscariote a Jesús? No sirvió para nada. No le sirvió. Un discípulo tiene que estar decidido a llevar su carne a la muerte y quedar seco, sin deseos de la carne. ¿Por qué pasa esto? Leíamos en Ezequiel 37 algo impresionante. En el versículo 2, 37:2 de Ezequiel dice: y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto secos en gran manera. No hay tal cosa como discípulo que todavía milita en las cosas de la carne. No existe eso. El que funciona así, funciona como un Judas Iscariote. Tiene apariencia, puede ser que hable parecido a, puede ser que se vista como ellos, puede ser que entre a la sinagoga, pero no ha entrado el espíritu en él. Está muerto en su carne. Para ser discípulo de Jesús hay que ser un hueso seco en gran manera. El Espíritu Santo no habita con la carne. El Espíritu Santo no llena a alguien que quiere seguir en la carne. Eso jamás va a pasar. El Espíritu Santo no se contamina. Es santo, kadosh, apartado. No tiene comunión con las tinieblas. Un discípulo tiene que tomar la decisión de que, ¿qué dice Efesios? Hay que morir. Pues me voy a morir a mis deseos de la carne. Juan dice: es necesario que yo mengüe para que él crezca. No hay discípulo con carne. Tiene que pasar por el valle del hueso seco, de la sombra de muerte. Es decir, muero a mí y que viva Cristo en mí. Por eso Pablo escribe la mayor cantidad de cartas del Nuevo Testamento. Un hombre con posición, con renombre, con dinero, con linaje de la tribu de Benjamín, crecido, formado por el sumo sacerdote Gamaliel. Él estaba en lo más alto, pero ese hombre decide morir a sí mismo para seguir a Cristo. Y él es el que puede decir: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Un discípulo tiene que entender que el que lo llamó, lo está llamando primero a la muerte. Ese es el primer paso de un discípulo. Un discípulo tiene que ir a la muerte, a la cruz, llevar su carne a la cruz. Tienes que llegar al grado de ser seco en gran manera. Seco en gran manera. Nada de carne, nada de rendirme a mis deseos, nada de jugar con Dios, nada de burlarme del Espíritu Santo. Hoy contigo y mañana con la carne, hoy así y mañana no. No se puede jugar. Con Dios no se juega. Un discípulo no sabe jugar con Dios. Le dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, dice: porque los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu contra la carne, y los dos contienden entre sí. Un discípulo siempre va a ser confrontado con sus deseos de la carne y con el deseo del Señor. Y la pregunta es: ¿a quién vamos a seguir? ¿Vas a seguir a tus deseos? ¿A mis ideas? ¿A mis argumentos? Es que yo sé mucho. ¿Crees que vamos a sorprender a Dios con nuestros argumentos y nuestra sabiduría? ¿Será que podamos engañar a Jesús? Yo te voy a decir una cosa. Jesús sabía de los 12 quién no había pasado por el valle de los huesos secos. Tanto que en el momento que están sentados en el aposento alto, en la última cena, dice: y uno me va a traicionar. Santo. A Jesús nadie lo engaña. No hay persona que finja ser un discípulo y siga militando en la carne y Jesús no lo sepa. Dice: uno me va a traicionar. Y todos se sacan de onda. Y me dijo: pero dígelo, oye, pero... Y ya, pregúntale, le dicen a Juan que estaba ahí junto a él: pregúntale a ver quién es. Y el conocimiento de Jesús sobrenatural agarra y dice: el que remoja su pan conmigo en el aceite. Quiero compartirte esto. No va a dar mucho tiempo, pero voy a entrar en esa área un momentito. ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba remojando Jesús su pan?
se ponía un traste con aceite de oliva extra virgen, con el que se ungía. Le faltaba todavía el proceso para hacer el aceite de la unción, pero era la base de la unción, el aceite. Y Jesús remoja su pan en señal de la unción verdadera, del discípulo auténtico, ungido por Dios. Y al mismo tiempo Judas Iscariote remoja su pan también. Señal de un falso discípulo, de un discípulo no ungido, que finge unción, pero que la carne no lo permite manifestar el reino. Y eso vamos a ver el otro día. Un discípulo tiene que entender que el llamado lo va a llevar al valle de los huesos secos, seco en gran manera, sin reservas de carne, sin oportunidad de tomar malas decisiones. ¿Sabía o no sabía Jesús quién estaba fingiendo ser el discípulo y quiénes eran los discípulos? Jesús siempre lo sabe. Por eso nos llama y nos dice: primero al valle de los huesos secos, a menguar hasta que yo crezca en ti. No hay discípulo sin muerte en la cruz. No hay discípulo que siga militando en la carne sin Jesús. ¿Por qué es un llamado tan drástico? Y aquí quiero que despiertes a lo que vas a escuchar. ¿Por qué Dios hace un llamado tan drástico y te dice: haced morir lo terrenal en vosotros y revestidos del nuevo hombre creado según Dios? Hay un motivo. Allí en el mismo versículo de Ezequiel, vamos a ver el versículo 4, si mal no recuerdo. Y le dice: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Alguien que todavía está en la carne no puede oír la palabra de Jehová, no puede oír el llamado de Jesús. Judas lo llamaron, hizo apariencia de seguimiento, pero las palabras de Jesús no podían habitar en ese cuerpo de carne. Su corazón estaba vendido a los deseos de la carne y no había palabra de Jehová en él. Todos los otros 11 habían pasado por el valle del hueso seco. Dijeron: esto está maravilloso según yo en la carne, pero el que me llamó me está diciendo abandona. Y hoy el Señor le está diciendo a alguien: abandona para que me puedas seguir, para que la palabra de Dios actúe en un discípulo. Tú nunca vas a encontrar un discípulo que esté pecando, que esté apartado de Dios, que prefiera el mundo y tenga la palabra de Dios y se cumpla en su vida. Va a tener apariencia, pero no la va a tener. El versículo 5, ¿qué dice? Aleluya. ¿Cuántos están aprendiendo algo? Dice: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo voy a entrar en ustedes espíritu y viviréis. Muy atentos. Alguien que sigue en la carne está vivo para la muerte. No hay lugar para el Espíritu Santo. No entra. No hay unción, no hay deseo, no hay apertura. No va a crecer. Ves a alguien que parece, pero no da crecimiento. No hay fruto. El Espíritu Santo no entra en alguien, en unos huesos que están llenos de carne. Dice: en esos huesos secos, dice: yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Un discípulo tiene que aprender a hacer morir lo terrenal en él. ¿Por qué? Porque sabe que va a dar lugar al Espíritu Santo. Los discípulos entran en ese tiempo de la decisión. Caminan por el valle de los huesos secos. Deciden hacerse pequeñitos para que Cristo crezca. Y como resultado entra el Espíritu en ellos y se empieza a notar. Cuando los llevan ante el concilio, dicen: y conocían que aunque eran gente del vulgo, sabían que habían estado con Jesús. Las señales de un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Dice: y se les llamó por primera vez en Antioquía cristianos, Christos Anus. ¿Qué significa un cristiano? Christos Anus, pequeños ungidos. El que reproduce lo que su maestro, el ungido, el llamado, el Mesías hacía, lo hace un discípulo cuando tiene al Espíritu Santo. Un discípulo no puede portar ni siquiera un gramo de carne. Tiene que tener batalla diaria contra la carne. Tiene que someter a la carne para que dé lugar al Espíritu. Eso es un discípulo. Eso te está llamando a ser el Señor.
Dice: Señor, yo te quiero usar y quiero llenarte del Espíritu y traer vida, pero haz morir lo terrenal en ti. Un discípulo tiene que ser un hueso sin carne. ¿Por qué un hueso sin carne? El siguiente versículo, el 6, ¿qué dice? Y dice: y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. ¿Qué sabe un discípulo? Que su Dios es el que le dio la vida. Y sabe también: yo hago morir lo terrenal en mí, pero Dios me va a revestir de un nuevo hombre creado según Dios. Ese nuevo hombre, esa nueva mujer ya no se arrastra en aras del pecado. Hace morir lo terrenal. Pastor, no puedo dejar ese pecado. Hay carne allá. No hay un discípulo. Yo cuando oigo a alguien que me dice algo así, le recomiendo: métete en oración, ayuna, arrepiéntete, déjalo, esfuérzate. Y si veo que sigue apegado a su carnalidad, digo: allá todavía no hay un discípulo. Ese hueso no está seco. ¿Dónde va a construir un nuevo hombre Jesús si todavía está el viejo hombre muerto, viciado en pecado? No hay un discípulo. Un discípulo tiene que pasar por el valle de los huesos secos, morir, secar su carne para dar lugar al nuevo hombre, a la nueva mujer formado según Dios para manifestar el reino de los cielos. La carne no manifiesta gloria. Aleluya. La carne no manifiesta gloria, no manifiesta reino, no demuestra unción. La carne trae corrupción. El que muere a su carne y resucita y es formado por Dios, manifiesta reino, manifiesta unción, manifiesta el Espíritu. Un discípulo debe manifestar el Espíritu. ¿Cómo los conocían? Esos que trastornan el mundo, lo que nadie había podido hacer. Lo que nadie, unción, nadie podía contradecir lo que hablaban. Cuando llevan a Pedro y a Juan ante el concilio, le dicen: ¿qué están ustedes haciendo? Lo que hacía mi maestro. Yo soy su discípulo. A ver, explíquenme, que traigan otra vez al que estaba tullido. A ver, ¿cómo estuvo eso? Ya se los conté 1000 veces. Estos hombres vienen, oran por mí en el nombre de Jesús y yo recibo mi sanidad y aquí estoy. Un discípulo manifiesta reino, da a conocer la unción y nadie puede contradecir. Decir: ah, sí, pero yo el otro día lo vi ahí. Ah, sí, pero el otro día lo hubieras oído hablar. Pues la verdad se le ve muy cristiano, pero el otro día yo lo vi ahí en la fiesta. Allá no hay un discípulo. Perdón que yo lo diga tan fuerte. Allá hay un Judas Iscariote que aparenta, pero no manifiesta reino. ¿Cómo puedes saber que alguien no manifiesta reino? No tiene autoridad para vencer al pecado. No hay unción. Un discípulo tiene la autoridad para vencer al pecado y a su carne. Alguien que no es discípulo no puede luchar contra su carne. Un discípulo está dispuesto a aprender. Alguien que no está dispuesto a aprender no llega a discípulo. Yo sé que el Señor me mandó a hablarle a alguien y a decirle que tome la decisión. Deja tus redes, tu barca y sigue a Jesús. Manifestar unción. Un discípulo tiene que estar dispuesto a ser mudado en otra persona, cambiado por Jesús. Solo alguien que decide dejar todo y seguir a Jesús puede manifestar reino y decir: yo soy un discípulo de Jesús. Decir soy cristiano es mucha palabra para una boca tan pequeña. Solo cuando estamos decididos. Pero hay algo más. ¿Qué dice en Ezequiel 37:7? Le dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. El 8 dice: y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. ¿Qué carne? Usted me dirá: pastor, pues ahí dice que volvió a subir la carne.
Jesús vino en cuerpo de carne corruptible de ser humano y fue tentado en todo como nosotros, pero cuando muere y resucita en cuerpo glorificado, una carne que no se rinde a la carne, un cuerpo construido por Dios, un nuevo hombre, una nueva mujer que no se vence, no se vende. Un discípulo no tiene precio. No hay algo que lo pueda tentar o vender. No se vende un discípulo. Un discípulo sabe que solo hubo uno que pudo que pagar el precio y se llama Jesucristo y lo pagó en la cruz. Discípulos sin carne, en cuerpo glorificado. Por eso un discípulo tiene que ser bautizado. Tiene que tener un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza, un nuevo corazón, una nueva mentalidad. Su cuerpo ya no es de él, ahora es templo del Espíritu Santo. Un discípulo sabe que el que lo llamó es santo y él se va a permanecer santo a como dé lugar para que habite Cristo en mí. Discípulos sin carne. Tenemos que saber el valor y el privilegio de ser llamados por Jesús. Lo primero que Dios quiere hacer contigo es cambiarte. ¿Qué privilegio tenemos? Salmo capítulo 8, versículo 4. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué debe reconocer un discípulo en el Salmo 8, versículo 4? Dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y al hijo de hombre para que lo visites? ¿Quiénes nos creemos que somos para que Dios tenga el compromiso de llamarnos? No somos nada. Es un privilegio recibir el llamado como discípulo. En Jacobo, hijo de Zebedeo, en Pedro, en Juan, en Mateo, en Lucas, ninguno tenía algo admirable en el reino. Eran gente en la carne. Pero Jesús llama por misericordia y dice, yo voy a hacer de ti un hombre, una mujer nueva, para portar su gloria, para portar su reino, para llevar la unción, para demostrar su gran nombre delante de cualquiera. Un discípulo debe saber el privilegio que tiene. Y eso lo lleva a hacer morir lo terrenal en él, menguar para que Cristo crezca y el Espíritu Santo habite en él, porque está agradecido. Por eso un discípulo no juega con Jesús. Este domingo soy cristiano, el próximo domingo soy cristino. Un hijo de Dios no juega con Jesús. Un discípulo no juega el hoy sí, mañana no. Puede ser que se equivoque. Le pasó a Pedro. Dice que después de que niega a Jesús, Jesús lo mira, canta el gallo. ¿Y qué le pasa a Pedro? Contristado en lágrimas de dolor, se va y se quiebra y le pide perdón a Dios. Fallé, sí, te negué como tú lo dijiste, perdóname. Y cuando regresa Jesús, ¿qué hace? Agarra a ese verdadero discípulo que había caído y se cumple la palabra que dice: Jesús no deja caído al justo. Y lo levanta y le dice: Pedro, ¿me amas? Tú sabes qué duro es oír después de que le fallaste a Jesús que te diga: ¿me amas? ¿Sabes por qué le estaba preguntando si él lo amaba? Porque Jesús le estaba demostrando amor y misericordia. Tú eres mi discípulo, fallaste, pero yo no te he desechado. Por eso le dice: ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Bueno, retoma tu llamado. Apacienta mis corderos. Vuelve, yo no te juzgo, yo te levanto. Un discípulo no se entristece para muerte porque ya no milita en la carne. Un discípulo sabe que tiene que avanzar por gratitud a Dios, que no juega, valora su llamado. Sabe que el que lo llamó es santo, es el todopoderoso y que no merecemos nada. ¿Con qué cara le podemos decir a Dios: no quiero ser tu discípulo? O hoy sí, pero en esta área no. Un discípulo no tiene lugar a la carne.
No hay lugar para la carne. No hay lugar para argumentos. Es alguien que en gratitud reconoce que ni siquiera nos debió haber mirado el Señor, pero Jesús te dijo: sígueme, no por tu perfección, por su grandiosa misericordia. Y eso me mueve a hacer morir lo terrenal en mí. Y le digo: Señor, murió la carne, yo no la vuelvo a tocar. Yo quiero espíritu, quiero el nuevo nacimiento, quiero la nueva naturaleza de Cristo en mí, hasta que se perfeccione la obra hasta el fin de los tiempos. Un discípulo no le gusta la carne, pero aparte un discípulo sabe algo más. Y con esto quiero terminar. Ezequiel 37, versículo 10. Dice: y profeticé como había mandado, y entró espíritu en ellos. Eso pasa con un discípulo. El Espíritu Santo entra en ti y se adueña, toma su lugar que le corresponde. Dice: y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Un discípulo entiende a qué lo han llamado: a formar parte del ejército del Dios de los escuadrones, del Dios de Israel. Te está llamando para decirte: tú vas a ser parte de este ejército grande en extremo. ¿Qué era la grandeza de ese ejército? El número, no. La grandeza era que ya no había carne y que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Un ejército de grandeza. Por eso Dios llama a un discípulo, para llevarlo de cero, un perdido, podrido en la carne, a ser alguien que refleje la grandeza de Cristo. Por eso cuando Dios nos llama a ser discípulos, no jugamos. Un discípulo no viene a la iglesia porque hay que venir. Un discípulo no viene a servir porque ya se comprometió. Un discípulo no viene a la iglesia porque hoy toca. Nunca. Un discípulo entiende que cada día en la iglesia es santa convocación. Entiende que la iglesia es santa convocación. Dios lo está convocando, a su ejército lo está llamando. Ven, porque vamos a la batalla. Deja de tener mentalidad de asistente, de visitante, de que solo vine a la iglesia. Ten mentalidad de reino, de discípulo. Haz morir tu carne. Ya sabes a dónde perteneces. Hay un llamado, hay una unción, hay Dios llamándote y diciéndote: eres parte de mi escuadrón, de mi ejército de grandeza que manifiesta el reino. El reino se manifiesta con grandeza, con santidad, con rendición. Un discípulo vive así. Un discípulo no lleva carne, un discípulo lleva espíritu, porque va a manifestar la grandeza del que lo llamó. Yo quiero que tú salgas de aquí sabiendo que tienes un llamado de grandeza que Dios te ha dado. Un discípulo tiene que hacer morir la carne. Yo no sé a quién vine a hablarle y a quién le estoy diciendo esto, pero yo te voy a decir una cosa: Dios te está llamando a tomar decisiones, a hacer morir la carne y a formar parte del escuadrón de Dios. A ser discípulo, a ser alguien que manifieste el reino, que todos digan: hay ahí un verdadero levita. Que la gente ya no diga: oh, ese es más chafa que un billete de 150 pesos. Discípulos de verdad. Un verdadero discípulo es un discípulo sin carne. Es alguien decidido a ir al valle de los huesos secos y dejar que Dios lo revista de grandeza, de gloria, de unción, de espíritu, de poder, de reino, para manifestar la gloria de Dios. Judas Iscariote se murió, se perdió. Los discípulos verdaderos, se habla hasta hoy de ellos con grandeza. Se habla de ellos como gente de posición, de nombre, de autoridad en el reino, que manifestaron reino y todos lo reconocen. Tú oyes hablar de Pedro y dices: no, ese su sola sombra sanaba a los enfermos. Oyes hablar de Pablo: las ropas
sus ropas las llevaban y la gente sanaba y vivía. Dicen, no, hombre. Oyes hablar de Esteban y dicen, revelación en el momento del juicio y de la muerte. A un verdadero discípulo, que lo estén atacando, que lo apedreen, que lo critican, a él no le importa eso, porque ya no hay carne en él. Aunque lo estén apedreando, él sigue dando revelación. Veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a su lado, y lo estaban matando. Y además les revela el perdón de Dios. Perdónalo, no saben lo que hacen. Y lo estaban matando a pedradas. Un discípulo ya no milita en la carne, anda en el espíritu y ya no satisface los deseos de la carne. A eso te está llamando el Señor, a la autoridad de un discípulo en el espíritu, donde ya nadie te manipula, ni tu propia carne. Ya no eres objeto de vergüenza, eres objeto de honra. Eres un vaso de honra que porta la unción y el reino. El discípulo tiene un lugar de honra. Ahora entiendes por qué Dios te está llamando a ser discípulo de Jesús. Para sacarte de que vean el fracasado, la que no sirve, el endemoniado, el que estaba enfermo, el que estaba aquí, para llevarte a que todos digan, ese es un pequeño ungido. Esa es una pequeña ungido. Las señales de su maestro las muestra. Es alguien que refleja reino, dignidad. Dios te está llamando a una vida de dignidad en el espíritu. Ese valor nadie te lo había dado en toda tu historia. Nadie te había dado ese nivel de honra que solo da Jesús cuando llama a un discípulo. Por eso dice que Él borra nuestro pasado y no lo traigas a la memoria. No hace falta. Dios ve pequeños ungidos, gente de reino. Hoy yo quiero hacerles un llamado. Discípulos sin carne, discípulos en el espíritu. Toma el llamado. Deja que Dios te levante para que seas honrado, para que no seas avergonzado por tus pecados, sino que seas motivo de honra para Dios. ¿Sabes cuánta gente quisiera entender la revelación de Ezequiel 37? Todos se van. Ay, es que era el pueblo de Israel. Es un avivamiento. Un avivamiento empieza por los discípulos de Jesús. El avivamiento empezó cuando Jesús regresa a los cielos y los discípulos empiezan a manifestar reino. ¿Tú sabes a qué te trajo el Señor? A llamarte para que manifiestes reino, para que seas de honra, para que seas parte de ese ejército maravilloso de Dios. Y todos digan, en ellos ya no hay carne, solo hay espíritu, solo hay unción, solo hay reino, solo hay honra, solo hay gloria de Dios en ellos. Te está llamando a un lugar de gloria. Quiero orar por aquellos que nunca habían tomado la decisión de ser discípulos, por los que lo habían pedido, pero se descuidaron, como le pasó a Pedro, y por aquellos que han tomado la decisión, pero les faltaba esta revelación de lo glorioso y lo honrado que te debes sentir de que el Señor te diga, sígueme. Sin importar tu condición, te llamó para decirte, sígueme. A eso es honra. Eso es honra. Dios les está llamando a ser discípulos que manifiesten reino, que su espíritu se manifieste en ustedes. Vamos a ponernos de pie, porque hoy va a caer una unción de decisión. Una unción de decisión que actuó en todos los discípulos. ¿Qué llamaba a los discípulos? ¿Qué los hacía dejar todo y seguir? El aroma de la unción. La unción que posaba en Jesús. El perfume de la unción. Quedaban enamorados. No solo por las palabras, por la fragancia del Espíritu. Y decían, lo tengo que seguir. No vale la pena nada más que seguirlo a Él. Aunque aún así yo vaya a la muerte, lo voy a seguir a Él. Espíritu Santo, y queremos pedirte
que esa unción de la toma de decisiones venga sobre cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que el que no había tomado la decisión de ser discípulo hoy entienda el valor y el privilegio que está recibiendo de Jesús de decirle: sígueme. Es Jesús el que te estás llamando para decirte: salte de esa vida de muerte, de corrupción, fétida, para que yo te lleve una vida de victoria, de honra, de reino. Espíritu Santo, yo te pido que soples sobre cada uno de nosotros. Trae vida, sopla de los cuatro vientos, Señor, y que los huesos secos vivirán. Que la unción de vida del Espíritu Santo, ese que levantó de los muertos a Jesús, actúe en ti para tomar la decisión de ser discípulo, que manifieste reino. Señor, que el aroma del Espíritu Santo, esa fragancia, nos impregne y nos haga seguirte enamorados de ti. Espíritu Santo, renueva las fuerzas al discípulo que había estado caído, al que se le había olvidado el llamado y la unción. Despiértale ahora mismo esa unción, ese llamado, el privilegio, el ser discípulo. Ayúdalo a hacer morir lo terrenal en él. Sácalo de esa muerte. Llévalo al valle de los huesos secos. Límpialo para que pueda habitar espíritu en él y ser revestido por tu gracia en un hombre, en una mujer, transformados en un nuevo nacimiento. Declaro la muerte de la carne en el nombre de Jesús y la vida del Espíritu en cada uno de ustedes, por el nombre de Jesús, por el Espíritu Santo que trae vida a lo que estaba muerto. La unción de discípulos, la unción del llamado, se activa ahora en el nombre de Jesús. En el que había dudado, el Señor está despertando propósitos, está llamando a la unción de vida del Espíritu. El que nunca había aceptado, hoy el Espíritu Santo te está haciendo entender que hay un propósito para tu vida, que te está llamando a ser el avivador, el que despierte fuego, el que levante victoria. Hoy es la unción, se está desatando una unción poderosa de convicción del Espíritu Santo para cada uno de ustedes. Sopla, Espíritu Santo, sopla vida, sopla vida. Mando llamar los huesos secos. Levántate, levántate. Vida sobre ti ahora del Espíritu. Deja de jugar con la carne y entra en la vida del Espíritu. Vive por el Espíritu. Ama por el Espíritu. Sirve a Jesús por el Espíritu. Vive para Él, para aquel que te llamó. Escucho la palabra Kadosh, santos, apartados para Él, seleccionados. De entre miles a los 12, de entre miles te llamó a ti. Hay un llamado personal para ti. De entre miles, tú has recibido el llamado para ser discípulo de Jesús, para manifestar su gloria, para cambiar tu vida. Hay una unción de convicción en el Espíritu. Sopla, Espíritu Santo, trae vida a estos huesos y vivirán y serán del ejército grande en extremo, del ejército de grandeza del Espíritu, del ejército de compromiso, del ejército de grandeza en el Espíritu para servir a Dios. Hoy Dios te está llamando a vida, a la vida del Espíritu, a manifestar reino, a tomar tu lugar. Hay una unción poderosa, hay una unción de convicción, de llamado. Vas a sentir que vas a necesitar levantarte, dejar todo y seguir a Jesús. El Señor dice: vine a traer la muerte de tus deseos de la carne para darte vida y llevarte a la unción de victoria.
Está cayendo una unción poderosa, poderosa para traer vida a lo que estaba muerto. El Señor está quitando ahorita la vergüenza. Está haciendo morir el hambre. Pídeselo, dile: Señor, quiero morir a los deseos de la carne. Quiero ser tu discípulo. Sin carne, un discípulo real. Un discípulo que manifieste reino. Señor, escucha la oración de tus hijos. Escúchalo, Señor. Avívalos. Sopla de los cuatro vientos, Espíritu Santo, y vivirán. Un discípulo vive por el Espíritu, y el Espíritu se obtiene en la oración, en la lectura de la palabra, en la rendición al llamado a Jesús. Hay una unción de llamado. Hay una unción donde el Señor te está volviendo a llamar y te está preguntando: ¿me amas? Hay una unción de segundas oportunidades para aquel que no había tomado en serio a Jesús. Y hoy el Señor te pregunta: ¿me amas? Vuelve a tomar tu posición. ¿Me amas? Regresa al llamado. ¿Me amas? Tómame en serio, dice el Señor. ¿Me amas? Porque yo sí te amo. Y por eso te corono de favores. Aleluya. Por eso te lleno de misericordia. Por eso te extiendo mi gracia. Hay un llamado del Espíritu Santo para aquel que se sentía seco en gran manera. Para aquel que se sentía seco en gran manera. Para aquel que las situaciones lo traía seco. Para aquel que sentía que no había más. Hoy el Señor te dice: vive. Vive por el Espíritu. Vive por el Espíritu. Una unción, Pastor Carlis, Pastora Jenny. Vivan por el Espíritu. Sirvan a Jesús por el Espíritu. Que lo que parecía estar muerto viva ahora en el nombre de Jesús. Hay una unción de vida del Espíritu Santo. Está reviviendo propósitos del Señor. Tu llamado está volviendo a encontrar propósito. El Señor te está volviendo a llamar y te está diciendo: ¿me amas? Te devuelvo el llamado. Te devuelvo la posición. Te extiendo nuevamente la unción. Te levanto con mi mano derecha. Unción de vida. Estás experimentando una unción como nunca la habías experimentado antes. Porque hoy el Señor te trajo para renovarte. Hoy el Señor te trajo para que estuvieras en esta unción y recordaras que tienes una dignidad que Dios te ha dado, un llamado, un propósito, un lugar de honra. Vive, dice el Señor. Vive. Vive en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vive. Vive por la cruz. Señor, te pido que esta palabra quede sellada en la vida de cada uno. Y que nunca se aparte ni a derecha ni a izquierda a partir de hoy. Que la decisión que se tomó hoy sea un pacto. Sea un pacto. Un pacto con Dios. Un pacto de seguir a Jesús. Y que nunca se aparten de este pacto. Los bendigo, Señor, bendigo sus pasos. Que caminen bajo la unción. Que caminen en la dirección de tu palabra.
que nunca se pierdan, que la carne no los vuelva a apartar de ti, que vivan por el Espíritu. Cuando sopla el Espíritu Santo, hay vida. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias por esta unción. Gracias por tu presencia. Gracias por llamarnos. Gracias por esta oportunidad. Redención, rescate. Eso es lo que está haciendo el Señor, rescatarte del valle de la sombra de muerte y traerte a la unción del Espíritu que trae vida. Su presencia está tan poderosa ahorita. Su unción de vida. Hay quien está tomando en serio hoy esa decisión. Sé tú, tómala en serio. No vas a volver a ser igual. Los huesos secos no volvieron a ser los mismos, no dieron marcha atrás. Como los discípulos de Jesús siguieron hasta el fin de los tiempos. Yo estaré con ustedes y perfeccionaré mi obra en ustedes hasta el fin de los tiempos. No habrá vuelta atrás. No habrá vuelta atrás. Hay una unción de liberación para alguien que no podía tomar la decisión. Hoy está siendo libre. Hoy el Señor está rompiendo ataduras y yugos. Te está dando la libertad para tomar la decisión por Jesús. Está arrancando el Señor palabras de descrédito, menosprecio. Se está quitando ahora en el nombre de Jesús. Eso no te permitía crecer ni avanzar, pues el Señor dice: con amor eterno te he amado y con llamamiento santo te estoy llamando. El que recibe la unción del valle de huesos secos, donde el Espíritu sopla, ese vive por el Espíritu, y las cosas pasadas, las palabras de menosprecio, el rechazo, el que no hayan visto lo que Dios había puesto en ti en otro lado, hoy el Señor te dice: yo sí lo he visto, porque yo lo puse en ti. Hay una unción de discípulo, de llamado, de seguidor, de manifestante del reino de los cielos. Una unción de ejército grande, en extremo. Los que reciben esta unción hoy van a ser extremos para Jesús. Van a irse hacia Jesús, ya no van a volver hacia atrás. Tócalos, Espíritu Santo, más, tócalos ahí en las redes sociales. Tócalos. Aquellos que no habían tomado en serio su llamado para Jesús, el Señor te está diciendo: vive por el Espíritu. Levántate. Estoy viendo a alguien que había tenido una unción de evangelista y la había dejado. El Señor te dice: vive, levántate. ¿Me amas?, te dice el Señor. Yo sí te amo y te devuelvo el llamado. Aleluya. Aleluya. Hoy yo digo aleluya, la gloria a Dios, la exaltación al que nos ha llamado, la exaltación y la gloria al que te ha llamado. Un amor extremadamente grande. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por cada discípulo que está levantando aquí en Avivamiento, Señor. Gracias, porque ellos van a ser los que van a manifestar tu gloria y los que la gente va a recordar, como a Pablo, como a Silas, como a Juan, como a Pedro. Gracias, Señor, porque estos que están hoy aquí, la gente los va a recordar y va a decir: yo lo conocí en el avivamiento, y lo que ahora manifiesta de Dios, yo sé dónde nació. El que haya llegado a avivamiento es una confirmación profética de Dios para tu vida.
Venías muerto en tus delitos y pecados y Dios te trae avivamiento para darte vida y vida en abundancia del Espíritu. La gente te va a recordar, no por tu pasado, por lo que Dios ha hecho en ti. Y todos dirán, verdaderamente Jesús lo cambió. Ahí hay uno que pasó por el valle de los huesos secos. Cuando te vea la gente va a decir, allá hay un discípulo sin carne. Ahí hay un verdadero discípulo de Jesús que manifiesta reino. Dios me los bendiga. Y discípulos, por favor, el domingo nos vemos. A un discípulo no hay que decirle, grita aleluya, aplaude, arrebata, levántate, pide. No, un discípulo sabe que tiene que tirarse sobre la bendición. Un discípulo sabe que si la palabra se está soltando desde el altar, ese se levanta y grita, es para mí, amén, aleluya, arrebata. Porque un espíritu de vida está en ti. Se murió la vergüenza, se murió la pena. Eso era de la carne. Me da penita, me da vergüenza. Un discípulo es alguien que las emociones no lo manejan. Si está recibiendo una palabra, se levanta y dice, eso es para mí, aleluya, amén, la sella, la toma, porque sabe que se va a cumplir. Así que discípulos, nos vemos el domingo. Manifiesta el reino. En cada motivo del día, en cada momento del día, en tu vida, manifiesta el reino. Porque has recibido un llamado y Jesús no juega. Amén. Discípulos sin carne, Dios me lo bendiga.